Anem a fer una lectura que és una mica llarga, però és la base de la predicació d'aquest matí, que és una lectura llarga però és molt interessant. Números capítol 14. Números 14, vamos a hacerla en castellano. Dice así: Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: Entonces oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo: El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: Los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto camino del Mar Rojo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres,
todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 años por cada día llevaréis vuestra culpa un año hasta 40 años y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron: Aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moisés dijo: ¿Por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor, si esto no saldrá bien? No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con vosotros. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Pues el título de la predicación esta mañana es Ojalá hubiéramos. Y la exposición bíblica corre a cargo de David Delgado, al que ya pudimos disfrutar hace creo que un año en un The Way, sobre todo los más jóvenes y los de espíritu joven. Ahí estuvo compartiendo la palabra como hoy. Él es pastor de la Iglesia Elan de Madrid, es coordinador de la operación Niño de la Navidad hasta el próximo diciembre. Si os fijáis, tenemos al saliente y tenemos al entrante, así que tenemos una visión completa hoy del Niño de la Navidad. Y esta semana escuchaba un podcast donde participaba David y se definía como loco por Jesús. Y los que lo conocemos sabemos que es así. Así que, adelante. Moltes gràcies, tieta. Soc madrileny y durante estos días que estamos aquí he tratado de enseñar a Dani un poco de catalán. Le he mirado, cuando ha dicho molta gracia, le he mirado desde ahí diciendo: eso es lo que tengo yo contigo en este proceso de enseñarte catalán. Pero es un privilegio poder estar aquí y compartir con vosotros. Es un honor lo que representa este púlpito, no solamente para Barcelona, sino para toda nuestra nación. Y es verdad que quizá no nos hayamos visto mucho, pero por familia y por historias hay mucha parte de lo que se ha gestado aquí en esta casa que también me toca y ha tocado en mi vida espiritual. Os traigo saludos también de Madrid, de la iglesia. Os traigo saludos del equipo de decisión de Operación Niño de la Navidad. Como ha dicho Dani, muchas gracias por ser partícipes de esta movilización en cuanto a la proclamación del Evangelio, de hacer discípulos a las naciones. Y es una oportunidad única. El año pasado participaron 828 iglesias en España. Y no sé tú, pero a veces es un desafío ir el viernes al cine y elegir la película con la mujer.
ponernos de acuerdo 828 iglesias en España de diferentes denominaciones, con diferentes expresiones, con diferentes maneras, es un milagro. Y eso es precioso porque es esa iglesia, esa eclesía, esa asamblea que Jesús vino a fundar para traer libertad del pecado y para traer igualdad, estando los unos y los otros alrededor de la mesa de nuestro Señor Jesús. Me han puesto el desafío, Francisco me contactó y Jordi me pusieron el desafío de predicar sobre este gran capítulo. Y gran capítulo porque alguno, cuando Sara iba por el versículo 10, ya había desconectado y ha puesto todas sus esperanzas en que el predicador tratase de agarrar de nuevo la captación de la atención, y esa es mi oración, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por Dios para traer la salvación como objeto, para traer su verdad, para traer su firmeza, su ancla, y tiene la capacidad de poder colisionar en cada una de nuestras realidades. Esa es mi oración en esta mañana, que puedas ver cada uno de los colores dentro del prisma que trae la palabra de Dios. Así que me gustaría orar y poner este tiempo. No sé cómo has llegado aquí, no sé si nos estás visitando por primera vez, si has pasado por la acera y de repente te has metido aquí para ver de qué se trata esto, estás de visita, pero nuestra oración conjunta hoy es que puedas encontrarte con Jesús. Es que puedas ver el precio que pagó por ti en la cruz y que no solamente se quedó ahí, sino que al tercer día resucitó para traer vida, y vida de forma abundante. Así que, Señor, hoy oramos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, alrededor de tu palabra, para que tú traigas verdad, Señor. Te pido, Señor, que así como tu palabra es viva y es eficaz y tiene esa capacidad de penetrar en lo más profundo de nosotros y de nuestra realidad, Señor, que hoy podamos tener ese encuentro personal contigo, con tu palabra, con tu revelación, Señor. Utiliza esta vasija de barro rota para traer tu gracia, para traer tu fe, para traer tu esperanza, y queremos reposar en ese descanso, en esa tierra prometida que tú ya has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. El título que he puesto para esta predicación viene de continuación con el propio título que desenmascara este pasaje en mi Biblia, y se titula El pueblo se revela. El pueblo se revela, y la versión que Sara ha leído es la LBLA, la versión de las Américas. Pero yo he querido compilar este título y todo este pasaje en esta exclamación: ojalá hubiéramos, ojalá hubiéramos. Y este es el resultado de los versículos 2 en adelante, donde Israel dice: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, ojalá hubiéramos. ¿Has pronunciado alguna vez este tipo de exclamación? Ojalá, Señor, esto no hubiese sucedido, ojalá no hubiese dado este paso de fe. Hay frases que condensan toda la historia entera. Y esta frase, esta exclamación, aclama por acoger todo lo que está por acontecer. Donde no solamente es una queja, es un grito de una fe herida. Un suspiro de un pueblo que se cansó de esperar lo prometido. Un pueblo frustrado. Un pueblo que estaba esperando y que parece que Dios, el Dios de sus antepasados, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, no se revela. El Dios del que hablaban, que les ha sacado de Egipto, no se revela. Y el contexto es muy intenso. En Éxodo 12 hasta el 19, Israel está saliendo de Egipto para llegar al Sinaí. Y voy a recapitular toda la historia, tratando de verbalizarlo y contextualizarlo y aterrizarlo para que podamos saber
todo lo que está aconteciendo alrededor de este pasaje, donde Dios da la ley, Dios da el pacto y Dios da el tabernáculo. Dios empieza a poner estructura a un pueblo que había sido esclavizado en Egipto. Y de esa libertad donde Dios dice en Éxodo 3, he escuchado vuestro clamor, he escuchado tu clamor. Y estoy listo para traer redención y para traer libertad. Así que Dios rescata a su pueblo, Dios rescata a Israel por medio de Moisés y con todo el equipo de alrededor de Moisés para sacarlo de Egipto y llegar al Sinaí, traer estas cosas. En Números 1, del 1 al 10, Israel se organiza para la conquista de esta tierra prometida, que Dios había prometido ya desde Abraham, saliendo en fe y saliendo en obediencia para lo que Dios había preparado. Así que Israel se empieza a organizar para trazar la hoja de ruta de lo que va a venir. Y en Números 10 al 12 se mueven del Sinaí hacia Cades Barnea y se hace el censo, se ordenan los campamentos, se levantan los levitas, se celebra la Pascua. Hay un nuevo tiempo para Israel, una nueva esperanza, una tierra prometida, donde Dios había prometido a este pueblo por medio de Abraham, que ni viendo todas las estrellas, se contarán todas, siendo lo numeroso que Israel y tu descendencia será. Así que llegan a Cades Barnea, donde está el sur de Canaán, y esto es el límite con la tierra prometida. Y estamos hablando que esto sucede en un periodo de 2 años, donde en el primer año se gestan todas estas cosas, se pone estructura para que en el segundo año Israel esté listo para adentrarse en esa tierra prometida. E imaginaos el entusiasmo, imaginaos la nueva era para nuestra nación, para una nueva realidad, para nuestras familias, para nuestro pueblo. A partir de ahora no vamos a ser esclavos más, sino que vamos a ser nosotros mismos en nuestra propia identidad, en quiénes somos, porque el Dios de los ejércitos, nuestro Dios, el Dios de Israel, nos trae libertad. Pero en medio de todo esto, sucede que Dios les empieza a encomendar diferentes tareas. Y en el capítulo anterior se organizan 12 espías para ir a esta tierra. Y dice que fueran a observar y ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella, esto está en el capítulo 13, en el versículo 18 en adelante, si la gente que habita en ella es fuerte o es débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en la que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o son con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo de fruto de la tierra, es decir, hacer un análisis absoluto del lugar a donde vamos. Así que Moisés envía a este ejército o a este grupo de operaciones especiales para analizar toda esta tierra, y a la vuelta dice que fuimos a la tierra a donde nos enviaste, y ciertamente emana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allí a los descendientes de Anac, es decir, a los descendientes de los gigantes. Así que dice que entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, por sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Así que llegan estos espías y cuentan esta historia, esta narrativa, esta queja, este informe, esta rendición de cuentas. Y esto desarma esta gran declaración de toda la nación, donde por medio de 10 y de la voz de 10 se oye un clamor de toda una nación: ojalá hubiéramos padecido y perecido
en el desierto. Ojalá haber muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos el lamento. Y es un lamento que nace de esa frustración. Yo no sé cuál es tu lamento hoy, pero todos tenemos lamentos. No sé cuál es tu ojalá hubiera sido de otra manera, pero todos hemos estado ahí alguna vez. Todos hemos estado en situaciones donde la vida por diferentes circunstancias nos ha ahogado. Pero este lamento que parece que surge de una disposición del corazón, a veces cuando vamos a la Biblia y vemos Israel y vemos en nuestra frustración, en nuestro conocimiento, y pensamos, es que no se enteraban. Es que no se enteraban. Es que, ¿por qué no confiaban? Y pensamos, es que el corazón de Israel era malo. Era malo y por tanto no confiaban y no decidían dar los siguientes pasos de fe. Pero lo cierto es que esta exclamación nace más de una desilusión espiritual. Y es muy diferente, porque si yo te digo que los pasos de fe que Dios te ha llamado a dar en tu vida, y digo, no los ejecutas porque eres malo, es muy diferente a si estamos tomando una conversación y yo te digo, ¿de dónde viene esa desilusión espiritual? Y ese es el corazón humano, donde Israel esperaba que las puertas se iban a abrir de par en par. Es la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero Señor, no esperábamos estos amalecitas, Señor, no esperábamos a los hijos y descendientes de los gigantes, no esperábamos, Señor, fortalezas en medio del camino que habría que derrotar. Tú has prometido esta tierra, por tanto es nuestra ya. ¿Cuál es tu ojalá hubiera dado? Ojalá hubiera hecho. Quizás es el que amó bien, pero perdió en el camino. Ojalá no me hubiera dado tanto en esta relación. Ojalá no hubiera invertido tanto en esta amistad. Ojalá no me hubiese metido en este matrimonio para después desembocar en esta realidad, en esta infidelidad. Ojalá no me hubiera metido. Y en ese ojalá se empiezan a desprender cosas donde en esa entrega al 100% de tu relación o de esos pasos que se han dado, de repente te preguntas, si el amor duele tanto, Señor, ¿merece la pena que siga amando de la misma manera? Ojalá no ame de la misma manera en la que amé, por esa desilusión provocada. Quizás ese ojalá hubiera o no hubiera obedecido, porque obedeciste y no viste el fruto que esperabas tener. Ese paso de fe, Señor, vamos a invertir toda nuestra economía. Señor, estamos dispuestos para servirte. Señor, estamos dando este paso de fe como familia. Muévete, Señor, estamos creyendo que tú sanas, que tú restauras, pero no ves. Y de ahí viene este clamor, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá no me hubiese metido en este proceso. ¿Ha merecido la pena, Señor? O quizás es un ojalá no hubiese creído tanto. Ojalá no hubiese creído hasta el final. Ojalá no hubiese creído que tú sanas. Y me hubiese quedado a mitad del camino para decir, sí, el Señor sana, pero hasta el final de las consecuencias, donde crees en Dios, pero no es como antes, donde ves a otros vivir el Evangelio, vivir a Jesús y con esa mirada de entusiasmo, de alegría, con ojos que exclaman una relación personal y un encuentro personal como el que Saulo tuvo de camino a Damasco. Ese encuentro transformacional, pero las frustraciones y las desilusiones del camino te hacen levantar otro tipo de oración, donde hay una fe que sigue, pero donde no hay el fuego.
Tengo el privilegio de predicar en diferentes sitios y a menudo hay personas que me dicen: David, ojalá tuviese ese amor o ese fuego. Y así como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que Dios puso en ti. Es una tarea personal y de responsabilidad personal de cada creyente, de cada seguidor de Jesús. El avivar la llama. El ir al encuentro personal con Jesús, con Él. El disfrutar de nuestra vida con Él. El escucharle en los susurros, en la intimidad. Ayer estábamos paseando por el paseo marítimo con Dani y le estaba contando diferentes historias de cosas de mi vida que se han gestado en esta ciudad. Cosas maravillosas, pero a la misma vez deleitándonos en el silencio donde Él habita. En esa tierra prometida. Así que después de años de esclavitud, empiezan a haber milagros. Pero la pregunta es si Dios sigue siendo confiable. Si Dios, el plan que Él tenía, sigue siendo estable. Donde aquel que nos había levantado de la esclavitud y habernos llevado de Egipto, sigue estando presente con nosotros. Y parece que esto es el antiéxodo, este capítulo. Donde esta salida, hay un clamor del Señor que ojalá estuviésemos allí atrás. Ojalá todo fuese como antes. Donde el alma está tratando de sobrevivir al silencio de Dios. Y muchos aquí estáis ahí. Señor, ¿estás ahí? ¿Estás presente? Señor, me han contado, me han dicho que eres un Dios de generaciones, que hablas, que te mueves, que te has movido. Vengo de familia, de cuarta generación de creyentes, de origen valdepeñero, de un pueblo de Valdepeñas, en Ciudad Real. Y mi bisabuela Pepa se convirtió en la época de la posguerra. Y recuerdo cuando de niño mi padre y mis abuelos me contaban la historia de mi bisabuela, cómo se convirtió sin saber, pero ella se dedicaba a limpiar la casa de los señoritos en aquel entonces, en el pueblo, independientemente del estatus, independientemente del conocimiento, todo el mundo conocía a la abuela Pepa por su Jesús. Y a veces contamos las historias de lo que hicieron los generales de la fe en el pasado, de lo que Dios hizo, de lo que sucedió, pero la pregunta es, ¿Dios puede seguir haciéndolo hoy? ¿Dios puede traer quebrantamiento hoy? ¿Dios puede traer libertad hoy? ¿Dios puede sanar hoy? ¿Dios puede restaurar mi familia hoy? ¿Dios puede traer el perdón a mi corazón hoy? Este hermano que viene esta semana y me ha dicho, el Señor me ha sanado. Señor, ¿por qué no me sanas a mí? Así que es una rebelión, pero no es una rebelión en maldad de origen, es una rebelión de desconfianza. De desconfianza. Donde hay un temor que lleva a una desconfianza. Y ese temor está en el versículo 31 que he leído. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hay un temor. ¿Qué te atemora hoy? ¿Cuáles son tus gigantes hoy? ¿Cuáles son las murallas que te rodean? ¿Cuáles son las circunstancias que te oprimen? ¿Cuáles son esos pensamientos que te abrazan por la noche y no te dejan dormir? ¿Cuáles son esos pensamientos limitantes que te dicen los demás sí, pero tú no? Jesús trae esperanza para los demás, Jesús trae exhortación y libertad y rompe cadenas para los demás, pero para ti no. Y se produce esa desconfianza, donde en el versículo 3 del 14 dice, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer en espada? ¿Para qué nos trae el Señor aquí para morir? ¿Para qué me trae aquí el Señor para estar avergonzado? Y se produce esta rebelión donde Israel demanda un nuevo jefe,
Se decían unos a otros: nombremos a un nuevo jefe y volvamos a Egipto. Y esto es un patrón que vemos una y otra vez en la Biblia. Una y otra vez, donde cuando el ser humano no encuentra la respuesta que quiere en el tiempo que quiere, empieza a buscar las soluciones por sí mismo. Y empezamos a generar un enjambre de soluciones humanas donde empieza a haber una serie de consecuencias que son mucho peores, porque en verdad lo que estamos haciendo es desplazarnos de la zona de gracia y de la voluntad de Dios. La rebelión no empieza por una decisión, sino empieza con una pequeña narrativa, empieza con un pequeño pensamiento, empieza con una pequeña decepción, donde los gigantes empiezan a crecer, mientras que la memoria de Dios empieza a encoger. Hay una rebelión, y por definición la rebelión es un rechazo del gobierno de Dios, pero esto no es una duda pasajera, no es una duda momentánea del Señor, estás ahí, yo te creo, vamos adelante, vamos a ir hacia adelante. No es una duda donde pongas en duda: Señor, sus ejércitos son más numerosos, estos son los nuestros, hacemos las cuentas y no nos dan, pero confiamos. Sino que es una duda que lleva a una rebelión y a un movimiento en toda una nación, una insurrección espiritual. Creo que toda la palabra de Dios apunta a Jesús. Cada versículo, cada adverbio, cada palabra, cada adjetivo, cada construcción narrativa. Creo en todo mi corazón y en espíritu que todo absolutamente apunta a Jesús. Pero estos hombres levantan un llanto, una queja, empiezan a murmurar en lugar de poseer la tierra con fe. Así que se produce también un lamento por parte de Dios, donde en el versículo 14, en el versículo 11, dice: el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que les he dado y que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a creer en mí? ¿Hasta cuándo no vas a confiar en mí? ¿Hasta cuándo no vas a poner toda tu luz, toda tu energía, todo tu propósito? Donde yo te he puesto, te he forjado desde el vientre de tu madre, sé cada uno de los pelos que habitan en tu cabeza. ¿Hasta cuándo no vas a confiar en mí? Y creo que a día de hoy Dios sigue preguntándonos esto: ¿hasta cuándo? Vivimos en una cultura donde cada vez más hay más inputs y hay más puntos de inflexión, y donde hay personas que quieren opinar sobre absolutamente todo, donde hoy ya un chico de 14 años con un móvil y con una red social puede tener la autoridad que quiera, entre comillas, porque es la autoridad que le damos. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en medio de eso? ¿Dónde está ese clamor de su pueblo? ¿Dónde está ese mover de su pueblo? ¿Dónde está el apuntar a esa tierra prometida a la que Dios llamó a Israel y nos sigue llamando a nosotros? Y esto es un patrón, porque lo vemos desde el día 1 en Génesis, donde se gesta todo esto. En Génesis 3, en el capítulo 1, donde la serpiente, muy astuta ella, dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y no hay una rebelión inicial, hay una duda, hay una pregunta. ¿Está Dios en medio de esto? ¿Estás segura? No era el tiempo ayer cuando tenía que responder. Y esto hace que Adán y Eva se pregunten en sus corazones: pero si el fruto de esto es bueno, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Porque en lugar de obedecer a Dios no tomamos nuestros propios pasos y nuestra independencia para hacer. No era mejor. Ojalá hubiéramos.
Vemos esto en Caín, donde Caín se ve a sí mismo y dice: mi ofrenda no fue mirada. Vemos esto en el becerro de oro, donde el pueblo de Israel se levanta y dice: Moisés está tardando mucho, por tanto hagamos nosotros. Vemos esto en Saúl, donde cuando Dios le dice: no cojas las ofrendas, déjalas ahí, no quiero eso. Saúl dice que vio al pueblo desertar y por tanto tomé mis propias medidas. Vemos esto en Sara, donde el Señor sabe que soy infértil, por tanto vamos a tomar también cartas en el asunto. Vemos esto en Pedro cuando dice: no te conozco. No te conozco, Señor. Aquel con el que había estado, aquel con el que había vivido. Ven y ve, ven y sígueme, ven y vive conmigo, ven y sonríe conmigo, Pedro. Ven y conoce mi corazón. Ese mismo: no te conozco. En medio de los versículos 5 y 10, Moisés interviene para traer una intercesión donde la gloria de Dios aparece y donde el liderazgo se postra. Y se postra para traer un reconocimiento y la gloria, no para tomar la responsabilidad por sí mismos. Y esta debería de ser nuestra respuesta, el postrarnos delante de Él. Dice que los que habían visto la gloria, las señales a lo largo de la historia y me han puesto a prueba y no han oído mi voz, no verán la tierra prometida. Pero en medio de esto hay algunos que parece que sí escuchan. Y ahí está Caleb, un discípulo que sí escucha. Donde cuando otros retroceden, él resiste. En el versículo 24 del 13 dice que en aquel entonces Caleb se levantó para traer perspectiva y traer la revelación de que esa era la tierra que Dios había prometido para ellos y que por tanto fluía la leche y la miel y que habría algunas batallas con las que lidiar, pero vamos a ello. Y aquí vemos un espíritu del discípulo, un espíritu que resiste, un espíritu que responde y un espíritu que recuerda. Un espíritu que resiste a pesar de que las circunstancias que me rodean no tienen sentido. Un espíritu que responde en fe, confiando en quién hemos puesto nuestra confianza y que recuerda, haciendo memoria de lo que Dios había hecho. Y lo cierto es que el veredicto de Dios es que Dios perdona. Y Dios perdona a la generación que viene, pero dice que todos aquellos que han visto y aquellos que han exclamado ese ojalá hubiéramos, no verán la tierra. Aquí hay una obediencia doble, donde Israel trata de obedecer en segundo plano y pone a Dios en el segundo plato. Donde, Señor, como no hemos respondido en esta primera vez, ahora vamos a tratar de subir nosotros y conquistar nosotros la tierra por nosotros mismos. Pero hay un ancla aquí en esta generación de incredulidad, donde se ve ese mismo espíritu, donde Jesús en Mateo capítulo 12 está alrededor de algunos discípulos y en el versículo 38 los escribas y los fariseos demandan una señal. Dice que entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Necesitáis más señales, de verdad. Necesitáis más señales. Una generación que ha visto milagros, pero no entrará en la tierra
prometida. Los mismos discípulos, algunos versículos y capítulos más adelante, en el capítulo 17, le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido? Dice que Jesús sana a un muchacho epiléptico. Dice: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y porque muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Jesús habla una y otra vez de la rebelión, y no hay mayor rebelión que esta incredulidad. Hoy Jesús nos quiere llevar a una tierra prometida nueva, a ti y a mí, a una nueva tierra prometida, a una tierra de resurrección. Cuando Jesús vino, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está anunciando un reino, una nueva realidad, un piensa diferente, un confía diferente, un habla diferente, un compórtate de manera diferente. Y donde no nos llama a una tierra de reposo simplemente para estar tranquilos, sino para trabajar con propósito, donde dejamos de trabajar por una autosalvación y confiamos en quién es. Confiamos en su tiempo, en su kairos, y no en nuestro cronos, en nuestro tiempo terrenal y en nuestro calendario. Hoy me gustaría que pudieses contemplar la tierra de reposo que Dios ha preparado para ti, porque podemos responder una y otra vez en esta rebelión interna de querer hacer las cosas por nosotros mismos. Pero la realidad es que Dios te tiene aquí porque todavía Dios no ha acabado contigo. Dios te tiene aquí porque tiene un propósito para ti. Dios te tiene aquí para que te deleites en Él y en ese deleite en Él las personas que te rodean en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia puedan ver que Él es bueno, que Él no falla, que independientemente de Él está presente. Ahí, conforme estudiaba esto, cuando Dios promete a Israel, habla de esta tierra que fluye la leche y la miel, una tierra de descanso, esa tierra que luego David también se deleita en ese valle de descanso, ese valle de reposo en el Salmo 23, pero lo vemos en Isaías 30, 15, dice, donde en medio de esta conversación y reposo seréis salvos, en quietud y confianza estará vuestra confianza. Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que soy vuestro Dios. En Hebreos 4:3 dice: porque los que hemos creído estamos en ese reposo. Y la pregunta es: ¿estás en tierra de reposo hoy? Porque esta historia que hemos leído y que hemos desgranado de Israel, podemos verla como que no va con nosotros, como que es otra historia, como que es el Dios de los que nos precedieron, pero Dios quiere traer una tierra de reposo. Cuando Jesús anunció ese reino, Él habla de un reino de reposo, un reino de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y no solamente una paz donde no habrá guerra, sino es una paz que armoniza, es una paz que trae identidad. Y esto es un reposo identitario. Cuando uno trata de fingir en este mundo rodeado y lleno de máscaras, donde todo el mundo trata de aparentar en qué código postal vives, en qué marca de coche llevas, en qué universidad has estudiado, y todas esas cosas están bien. Pero muchos de nosotros seguimos persiguiendo un tesoro terrenal, cuando Dios lo que quiere traer es una restauración completa, un reino establecido, una tierra de reposo. Jesús en la cruz: Padre, así como Moisés intercede, Señor, ¿no eres tú el Dios? ¿Qué van a decir todas las naciones que nos rodean? Nos has sacado de Egipto. ¿Qué van a decir? Aquel que les sacó luego les destruyó en el desierto. Y Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Mi oración para ti en esta mañana es que puedas encontrarte al Jesús que trajo reposo a mi corazón, que trae reposo a cada corazón, porque trae armonía, una armonía que no se destruye, trae un propósito que no se marchita, que es perenne, que nunca se gasta. Y esa es la vida que Jesús trae para cada uno de nosotros. Me gustaría orar para finalizar. Y ahí donde estás, que puedas pensar si estás en esa tierra de reposo o te sientes que estás en ese ojalá, Señor, ojalá hubiera sido diferente. Señor, tengo que tomar cartas en el asunto, yo he tenido que hacer, y al tomar las cartas en el asunto no han salido bien las cosas, Señor, lo sé, pero quiero venir a tu tierra de descanso. Señor, en esta mañana tú ves cada corazón aquí hoy. Ves cada pregunta, ves cada frustración, ves cada duda, cada inquietud. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy traigas tu paz y tu descanso, que traigas tu tierra prometida, donde sí hay luchas, y donde sí habrá enemigos, y donde sí habrá pensamientos, y donde sí habrá cosas que no esperamos en el camino. Pero por encima de eso, queremos creer y seguir confiando en aquel que venció, en aquel que hizo milagros, hace milagros y seguirá haciendo milagros, en el Dios que fue, que es y que será. Señor, te pido que colisiones por medio de tu Espíritu, trayendo una nueva búsqueda, trayendo una nueva armonía, trayendo un nuevo entusiasmo, una nueva fe, un nuevo mirar, un nuevo escuchar. Te amamos, Señor. Haz tu obra en el nombre de Jesús.